días, ¿cómo están? Les estamos dando la bienvenida a Panorama Informativo. Pasan 2 minutitos de las 7 de la mañana y con estos 11 grados y noche cerrada les damos también la bienvenida y los buenos días a Yami. ¿Cómo anda, Yami? Muy bien, May. Eso, ¿no? 11 grados. Subió la temperatura con respecto a ayer. ¿Sigue haciendo frío? Sí, está húmedo, me parece, por lo menos. Sí, eso es lo que tenían, porque se sentía como no voy a decir calor, no me atrevería a decir eso con 11 grados, pero bueno, era distinto que ayer, ¿no? Está distinto. Creo que sí se percibe un poquito más de viento, por lo menos en la ciudad, y eso es lo que marca también Inumet por estas horas, con entre 20 y 30 grados, 30 kilómetros a la hora, y rachas que pueden alcanzar los 40, es lo que estaba diciendo el Instituto Uruguayo de Meteorología, y que había señalado y iba a ser la tónica en estos últimos días, una jornada especial, un nuevo 20 de mayo, que anuncia que podría haber chaparrones en horas de la mañana y también en la tarde, con bajas temperaturas. Igualmente hay una máxima pronosticada de 12 grados, un poquitito más, 1 grado más de lo que tenemos ahora sería la máxima que tendríamos en el día de hoy. Bueno, recuerdo que el lunes cuando estuvo Chela Fontora por acá hablábamos de esta posibilidad que lloviera, pero también recordábamos esa marcha del silencio tan emblemática cuando efectivamente llovió. Año 2019, si no me equivoco. Sí, me parece que sí, fue año 2019. Fue el último antes de la pandemia. Exacto. Que bueno, esa foto, ¿no? Con todos los paraguas, era muy, muy impresionante. Sí, la verdad que impresionaba. Uno pensaba que tal vez con esas inclemencias del tiempo podía concurrir menos gente, sin embargo, cada año sigue siendo multitudinario. Son cuadras y cuadras sobre 18 de julio, desde Jackson y Rivera hasta Plaza Caganchas, a Plaza Libertad, que miles de uruguayos deciden acompañar, ¿no?, esta causa por verdad, memoria y justicia, que a lo largo de los años se sigue reclamando, y de hecho ya podemos saludar a nuestros compañeros, a David, Juli y también a Mari, están desde muy temprano, y compartir, ya saludamos también a quienes nos están siguiendo por YouTube, la etapa de la diaria en esta jornada, la diaria papel, la diaria digital también, que es esa vigilia que se realiza en la Plaza 1 de Mayo, ¿no? La Marcha del Silencio vuelve a reclamar por todas las víctimas del terrorismo de Estado. A 50 años de los crímenes que se recuerdan cada 20 de mayo, la historia de Rosario Barredo vive en su hija Gabriela, la búsqueda de los desaparecidos continúa y 12 represores siguen prófugos todavía. Es ese titular principal. Y lo que les decía, la foto de Laura Sosa, la previa de la Marcha del Silencio en la Plaza 1 de Mayo. Sí, ahora vamos a estar repasando un poco de eso, pero ayer sucedieron también otras cosas en relación a este tema. Hubo un homenaje en el Parlamento a Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. También a las 19 horas hubo un conversatorio en la Facultad de Información y Comunicación que recordaba justamente a Gutiérrez Ruiz, a Selmar Michelini, a Rosario Barredo y William Whitelaw, y también a la desaparición forzada de Manuel Liberov, ¿no?, a 50 años de esa desaparición. Así que hoy este programa también va a estar cargado de este tema por la invitada que vamos a tener hoy miércoles en la previa de la marcha, May. Sí, lo habíamos dicho, ¿no? Esta mañana vamos a seguir escuchando voces que nos hacen pensar, también reflexionar sobre esta fecha, un nuevo 20 de mayo, una nueva Marcha del Silencio, como desde hace 30 años, donde miles y miles vuelven a preguntar dónde están y reclamar por verdad, memoria y justicia. Hoy recibiremos a la integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, quien fue presa en dictadura y aún sigue reclamando saber dónde está quien fuera su esposo y el padre de su hijo, Luis Eduardo Chiqui González. Elena Zaffaroni está participando por estas horas de la vigilia convocada por la FEU, que es otra de las actividades previstas en la previa de la marcha, en la explanada de la Universidad de la República. Vamos a hablar sobre eso, pero también cómo se transita la vida después de todo lo sucedido, ¿no? 50 años después, sin saber el paradero del padre de su hijo, con quien estuvo recluida además. El aumento en el número de detenidos desaparecidos en dictadura, que es una novedad que surgió en estas últimas semanas también por parte de la Institución de Derechos Humanos, la posibilidad de que el gobierno pueda dar la orden a las Fuerzas Armadas para que brinden información, y repasábamos un poco lo que fue esa declaración de Elena ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace ya 5 años, y que es parte de lo que todavía estamos discutiendo, ¿no? Y que se sigue evaluando. La negociación planteada por Cabildo Abierto también, que ayer la hablábamos con Graciela Michelini, para la prisión domiciliaria de los presos de Domingo Arena, condenados por crímenes de lesa humanidad. Son
diversos los temas, obviamente todos bajo una misma línea, ¿no? Pero hay mucho para conversar con Elena Zaffaroni en un ratito nada más. Exacto, y ayer, bueno, en la columna de Antonio, él ya abordaba este tema, ¿no? Con esta intervención que terminó ayer, que había empezado sobre el fin de semana, irrumpe Selmar. Bueno, habló un poco sobre eso, pero hoy Antonio nos trae, bueno, una propuesta distinta, original y también reflexivas, y que nos va a seguir aportando a este día en el que se pide, ¿no? La consigna de todos los años, con un silencio que ensordece, que es justamente ¿dónde están? Tal cual, tal cual. Bueno, hay mucho para analizar, también hay mucha información. Han surgido muchas novedades en torno a este tema. Como es habitual, se realiza una conferencia de madres y familiares de detenidos desaparecidos en nuestro país. Y un dato que no es menor, ¿no? Las poquitas madres que decía el otro día Chela, que bueno, van quedando, ¿no? Sin saber qué pasó con sus hijos. Así que bueno, queremos aprovechar a saludar a todos aquellos que nos están escuchando en las diferentes frecuencias de nuestro país, en la 97.9 FM aquí en Montevideo, en la zona metropolitana, la 102.5 en Maldonado y la 90.9 FM en Colonia. Y ya lo hicimos, pero lo reiteramos, el saludo a todos aquellos que nos están siguiendo por el canal de La Diaria en YouTube. Si no lo han hecho, pueden ir al canal de La Diaria y por allí nos van a estar viendo también, y por supuesto compartiendo las imágenes que habitualmente nos llegan cada mañana de lunes a viernes de 7 a 9, y por supuesto también viendo cómo va amaneciendo en Montevideo, en las cámaras que están ubicadas aquí en los estudios. Sí, bueno, y recordamos, Maggie, el número para que puedan enviarnos sus hermosas fotos al 099-891-888. Así que bueno, ya pueden empezar a comunicarse, que en unos minutos vamos a estar leyendo todos los mensajes que estén llegando. Son las 7 de la mañana con 9 minutos, vamos a comenzar a repasar las principales noticias. De 7 a 9, Panorama Informativo. Conducción, Maggie Correa y Yamila Silva. Análisis de Antonio Ladra. Panorama Informativo. Titulares. Vamos a comenzar con una de las principales noticias del día de hoy, y es que Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos convocó a una nueva marcha del silencio. Bajo la consigna 30 años marchando contra la impunidad, de ayer y hoy exigimos respuestas. ¿Dónde están? La Asociación de Madres y Familiares convocó a la marcha, que partirá hoy a las 19 horas desde Rivera y Jackson hasta Plaza Libertad. En conferencia de prensa, Alba González, de 92 años, quien no ha encontrado a su hijo Rafael Lezama, dijo que la orden a las Fuerzas Armadas de parte del presidente Yamandu Orsi para que brinden información no puede tener más dilaciones, y agregó que el Estado uruguayo debe también responder ante la situación de los 15 militares prófugos que continúan impunemente cobrando sus jubilaciones mientras eluden a la justicia. González celebró que ya hace mucho tiempo que la Marcha del Silencio ha dejado de ser de los y las familiares para ser de una gran parte del pueblo uruguayo, y expresó que la memoria también florece cuando se construye en comunidad. La integrante de Familiares afirmó que es el pueblo quien recuerda y sostiene los 205 nombres e historias de quienes soñaron y lucharon por forjar un mundo mejor, y llamó a no olvidar jamás que por eso pagaron el precio más alto en las manos oscuras del fascismo. Hoy habrá más de 70 movilizaciones y concentraciones, tanto en Montevideo como en distintos departamentos de todo el país y también en el exterior. Según informó Familiares, están previstas movilizaciones en Argentina, Chile, Inglaterra, España, Francia y Suecia. Jóvenes de los partidos políticos asistirán juntos a la Marcha del Silencio. La denominada Juventud Interpartidaria, que integran jóvenes del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, hoy marchará junta por la avenida 18 de Julio, según indicaron a La Diaria fuentes de los distintos partidos. Ya existe un antecedente cuando en 2023 la Juventud Seregnista de Fuerza Renovadora del Frente Amplio y la Juventud por la Patria del Partido Nacional dieron ese paso. La Juventud Interpartidaria se creó en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y durante la última campaña electoral, por ejemplo, entregó un documento de propuestas a los candidatos a la presidencia. En esta ocasión, la convocatoria conjunta busca reafirmar el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, más allá de las diferencias partidarias. Los militantes de los partidos tradicionales reconocen que dentro de los movimientos juveniles hay otra sensibilidad con respecto al 20 de mayo y que el objetivo que tienen es defender la democracia y mantener viva la memoria histórica. Bueno,
Bueno, y seguimos, ¿no?, con esta temática, porque en 2026 las excavaciones avanzarán en predios privados de la Gruta de Lourdes, señalados por varios testigos como zona de enterramientos. Tras el último hallazgo de restos de detenidos desaparecidos, ocurrido en julio de 2024 en el Batallón 14, el Grupo de Investigación de Antropología Forense, el GIAF, continuó con los trabajos en ese predio militar en las inmediaciones de donde fueron encontrados los restos de Luis Eduardo Arigón. En diálogo con la diaria, la antropóloga Alicia Luciardo, coordinadora del Grupo de Antropología, dijo que después de ese último hallazgo, las excavaciones continuaron en el Batallón 14 y las inmediaciones de las fosas y han logrado cubrir toda esa zona de enterramientos, a excepción de 2 islotes sobre el arroyo Maireles, que también serán excavados. Lo mismo ocurrió en el Batallón 13, donde fue explorado todo el sector en el que se encontraron los restos de Fernando Miranda y Eduardo Bleyer, por lo que las excavaciones pasaron al otro lado del arroyo Miguelete, en los predios privados de la Gruta de Lourdes. Sí, Luciardo dijo que las excavaciones en esa zona responden a testimonios sobre enterramientos del otro lado del arroyo y estudios del paisaje que captaron movimientos de personas y vehículos en esa zona, además de varios vecinos que indicaron que los militares a veces ingresaban a esos predios. Además de esa zona, este año habrá otros 2 grupos trabajando en un sector del Batallón 14. Y ya lo repasábamos hace un ratito, a 50 años de sus asesinatos en Buenos Aires, la Asamblea General rindió homenaje a Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Durante la sesión, a la que asistieron varias autoridades de gobierno y el expresidente Julio María Sanguinetti, el senador Rafael Michelini compartió algunos detalles de la vida de su familia durante la dictadura y dijo que todos los que eran perseguidos llegaban a Selmar. Para Michelini, el asesinato de su padre y el de Gutiérrez Ruiz, así como la muerte de Cecilia Fontana de Heber, quien fue envenenada por las fuerzas represivas, constituyeron de alguna forma el principio del fin de la dictadura, porque la sociedad uruguaya no aguanta asesinos. El senador comunista Oscar Andrade, por su parte, catalogó los hechos como un elemento terrible de impunidad y un mensaje de la coordinación represiva del terrorismo de Estado que asoló a nuestra América. El senador Pedro Bordaberry, que fue el único legislador del Partido Colorado que intervino en la sesión, dijo que todo homicidio, sin excepción, merece la reprobación más absoluta de la sociedad y sus instituciones, y destacó la necesidad de recorrer el camino a la verdad, algo que no puede darse sin buscar los caminos de paz y reconciliación nacional. Bueno, vamos a cambiar de tema por un ratito nada más. Reiteramos, va a estar Elena Zaffaroni, quien está participando de la vigilia en la explanada de la universidad, que fue convocada por la FEU, así que luego de eso va a estar por aquí en los estudios de la diaria. Les decía que cambiábamos de tema. El presidente Orsi se refirió a las encuestas que marcan desaprobación de su gestión. El presidente de la República fue consultado sobre las últimas encuestas de opinión pública de Equipos y Factum, que arrojaron una caída en los niveles de aprobación del gobierno. Equipos registró un aumento de la desaprobación de 40% a 48% entre febrero y abril, mientras que Factum registró un incremento del descontento de 41% a 46% entre el primer y el segundo bimestre del año. Yamandu Orsi dijo que lee estos números con preocupación porque la opinión pública es algo a tener en cuenta. Estamos analizando y cuando tenga algún panorama que me explique por qué son las cosas, ahí podría hablar más, fue lo que dijo el presidente. En ese sentido, el presidente mostró disposición al cambio. Comentó que quien piense que uno tiene que plantarse como arrancó y no cambiar nada es porque ya empezaste equivocando, decía Orsi. Siempre tenés que cambiar, manifestó, agregando que hay que mejorar. Algo de repente no está saliendo bien, insistió. Bueno, y el Partido Nacional no negocia más con el Frente Amplio y pide que se traten las 2 comisiones investigadoras sobre ACE. El principal punto de discordia entre oficialismo y oposición es el caso del actual presidente de ACE, Álvaro Danza, que el Partido Nacional pretende incluir en la investigadora, pero que para el Frente Amplio es un tema que ya está resuelto. El diputado Juan Martín Rodríguez dijo que el gobierno ha decidido blindar a Danza y ese ha sido el motivo más importante en cuanto a ponerle un parate, una especie de maniqueísmo de ideas y idas y vueltas en relación a qué sí y qué no forma parte del objeto de la investigación. Según lo expresado por Rodríguez, el Partido Nacional ha resuelto, y así se lo ha comunicado a los coordinadores del Frente Amplio, que no negocia más ni la fecha ni el objeto de la investigación. Hemos planteado que la primera semana de junio se tiene que convocar a la votación de los informes que fueron elaborados por las diferentes comisiones pre-investigadoras, dijo, y uno de los temas también, bueno, que estuvo, vos ya lo decías, Mike, que estuvo presente ayer en la entrevista con Graciela Michelini y Santiago
Gutiérrez es esto, ¿no? Esto que manifestó Cabildo Abierto de que ya no daría sus votos a menos, bueno, de que justamente se tratara el proyecto de prisión domiciliaria. Así que, bueno, también hay que ver qué está sucediendo en ese sentido, ¿no? Tal cual. Bueno, y seguimos con el Partido Nacional, que va a hacer consultas jurídicas ante hechos que tienen apariencia delictiva en el accionar de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP. Luego de una reunión entre la agrupación parlamentaria y el directorio del Partido Nacional, los nacionalistas se refirieron a la situación de la JUTEP y en una conferencia de prensa en el Parlamento, el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, denunció que al director de la oposición, Luis Calabria, los demás miembros de la JUTEP le impiden dejar constancia de las disconformidades en las resoluciones que toma el organismo. Delgado señaló que esa conducta no tiene precedentes y constituye un cambio de criterio y de protocolo con una intencionalidad política por parte de los directores oficialistas en referencia a Ana Ferraris y Alfredo Asti. El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, sostuvo que la utilización política del organismo se ha agravado y denunció la alteración de los protocolos de funcionamiento por parte de la mayoría oficialista del directorio. Abdala dijo que asisten a un problema que va más allá de una mera discrepancia política entre gobierno y oposición y señaló que se trata de un problema institucional. El diputado dijo que harán consultas jurídicas porque entienden que muchos de estos episodios ya trascienden lo meramente administrativo y político y hay hechos que tienen apariencia delictiva en relación a delitos contra la administración pública. Cambiamos de tema, Maggie, porque jubilados y pensionistas se reunieron con el ministro de Economía y pidieron que en julio haya un aumento superior al 1%. El encuentro entre representantes de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay y Gabriel Odone duró alrededor de 1 hora y media y se centró en el aumento del 1% previsto para este año. En julio de 2025 el gobierno anunció un incremento total del 3% que se aplicaría en dos partes, un 2% de manera inmediata y el restante 1% en julio de este año. En la reunión, la ONAJPU planteó que si bien el ajuste fue establecido de acuerdo al índice de precios al consumo, los artículos de primera necesidad, como los alimentos, están actualmente a precios superiores a esa inflación. La secretaria general de ONAJPU, Estela Ovelar, señaló en rueda de prensa que los jerarcas del equipo económico fueron receptivos al planteo y quedaron en contestar dentro de unos días. Cancillería uruguaya se contactó con Bruselas luego de que Brasil y Argentina acaparasen la cuota de miel en el acuerdo con la Unión Europea. La información fue dada por el canciller Mario Lubetkin ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados cuando concurrió para dar explicaciones sobre las negociaciones por las cuotas para ingresar al mercado europeo. Si bien Uruguay pudo exportar, por ejemplo, merluza a Lituania sin aranceles, perdió la primera cuota de miel del año que fue abarcada por apicultores argentinos y brasileños. Durante la comparecencia en el ámbito legislativo, la directora general de Asuntos de Integración y Mercosur del Ministerio, Paola Repeto, informó que la Cancillería se contactó con Bruselas, sede de la Unión Europea, porque llamó mucho la atención que al 4 de mayo ya se hayan terminado todas las cuotas de miel. Según señaló, desde la Unión Europea quedaron en contestar en los próximos días porque también le llamó la atención la situación y dijo que además se está conversando con el sector privado para analizar la forma de ocupar los lugares de la cuota que volverá a abrirse en 2 oportunidades antes de fin de año. Pasamos a tema de educación, May, porque la UTU incorpora centros de apoyo a la tecnología y la innovación en Montevideo y Rivera. Con el objetivo de acercar herramientas de tecnología e innovación a estudiantes y docentes, UTU se incorporó a la Red Nacional de Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación, denominada CATI. Los centros de apoyo están impulsados por el Ministerio de Industria, Energía y Minería y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y buscan ayudar a los innovadores en todas las fases del proceso, desde la generación de ideas y la investigación hasta la creación de propiedad intelectual, su comercialización y utilización. La directora general de UTU, Virginia Verderese, señaló que esta herramienta permitirá revisar y escalar proyectos sociales y tecnológicos, además de profesionalizar el trabajo realizado por estudiantes, sean de terciaria o de educación media, y visibilizar sus iniciativas tanto en Montevideo como en el interior del país. Cotización de la moneda. Bueno, el dólar a la compra 39.05, a la venta 41.45, el euro 44.23, 49.49, compra y venta respectivamente, el peso argentino 0.02 y 0.20, compra y venta también, el real 7.25 a la compra, 8.95 a la venta. Yami, tenemos que hacer una pausa. Vamos a recordar cómo va a estar el tiempo en esta jornada cuando tenemos 11 grados 8 décimas. Hoy es una jornada rara, ¿no? Está pasando a la inversa, que generalmente baja un poquitito
algunas décimas. Bueno, hoy tenemos un aumento de casi 1 grado con 76% de humedad y hay que recordar que la máxima pronosticada para hoy va a ser esta, ¿no? 12 grados de máxima, donde hay anuncios de probables chaparrones a lo largo de la jornada, con bajas temperaturas, sensaciones térmicas y con vientos que pueden alcanzar los 40 kilómetros en la hora. Hacemos la pausa, tenemos que hablar de temas internacionales, de deporte, la participación de los equipos uruguayos en copas internacionales, tanto Sudamericana como Libertadores, y por supuesto en un ratito, nada más en algunos minutos, va a estar Elena Zaffaroni aquí en los estudios de La Diaria. Ya volvemos. Canarias es una yerba única, como vos, porque la elegís todos los días. No importa si es la original, especial, serena, la que tiene jengibre, la que tiene centella y ahora la suave. Vos elegís la que más te guste. Y ahora cada una tiene un nuevo envase. Porque Canarias es la yerba de mi país. Se viene el invierno y en Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Llama ahora al 19220. Megal. Innovamos con energía. ¿Cómo es estudiar en la UPU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Che, ¿dónde viajarían si ganaran la promo de Estaciones ANCAP? Yo haría la ruta desde Alaska hasta el Ártico, ponele. Yo siempre quise ir a surfar las olas más grandes del mundo a Portugal. ¿Y vos? Yo me voy a Floripa, re tranqui. Floripa. Pero todo un mes y con todos ustedes. ¿Cómo la ven? Carga y viaja con Estaciones ANCAP. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP o ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viaja en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. Hay una cancha donde juega la selección y hay otra donde jugamos todos. En una se cuida el arco, en la otra se cuida la salud. Son partidos distintos, pero con algo en común: la importancia de estar bien acompañado. Por eso Médica Uruguaya juega afuera de la cancha, cuidando a los que están adentro y a todos los uruguayos. Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Todos con Gonzalo Moratorio. Gonzalo necesita continuar su tratamiento médico tanto en Uruguay como en el exterior. En Habitat ponemos a disposición el colectivo número 146734 en pesos y dólares. Podés colaborar acercándote a cualquiera de nuestros más de 520 locales en todo el país. Internacionales. 7 de la mañana con 26 minutos, empieza a aclarar en Montevideo, aunque todavía no amaneció. Ocurrirá pasada las 7:36 de esta mañana, en concreto a las 7:37. De a poquito seguimos retrasando el reloj para ver el sol. Pero tenemos que hablar de temas internacionales. El expresidente de España fue imputado como supuesto líder de una red de tráfico de influencias. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que investiga el llamado caso Plus Ultra, concluyó que el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, es sospechoso de liderar una trama para obtener beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias entre instancias públicas a favor de terceros. El caso toma el nombre de la aerolínea Plus Ultra, enfocada en particular en vuelos a América Latina, que según las sospechas del juez, fue rescatada por el gobierno durante la pandemia gracias a gestiones que hizo el expresidente. Según la Fiscalía, la aerolínea hizo un uso indebido de los 53 millones de euros que el gobierno le concedió como rescate. Cree que destinó una parte a lavar dinero ilícito procedente de Venezuela, según informaron Europa Press y el diario.es. Rodríguez Zapatero, que el 2 de junio deberá
deberá declarar como imputado, niega haber hecho gestiones ante ninguna administración ni el sector público para rescate de Plus Ultra, ni, según sus palabras, de manera directa, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España. Y volvemos a la región. Lula amplió la ventaja sobre Flavio Bolsonaro. De acuerdo con una encuesta publicada ayer por la consultora Atlas sobre las elecciones que se realizarán en octubre en Brasil, en el escenario de primera vuelta, Lula obtendría 47% de los apoyos contra 34,3% de Bolsonaro, y en un eventual balotaje el actual mandatario tendría 48,9% contra 41,8%. Esta encuesta fue la primera publicada luego de la difusión de los audios que prueban la relación de la familia Bolsonaro con el banquero Daniel Borcaro, ex propietario del Banco Master, entidad que dio quiebra y fue liquidada por el Banco Central de Brasil en noviembre del año pasado, después que saliera a la luz pública el mayor caso de fraude bancario en la historia del país, que dejó un agujero cercano a los 7.000 millones de dólares. El medio digital Intercept Brasil difundió los audios en los que, en un lenguaje coloquial de cercanía, Flavio Bolsonaro le pide dinero a Borcaro para terminar de financiar la película biográfica Dark Horse, basada en la llegada a la presidencia de su padre, Jair Bolsonaro. Según informó Intercept, Flavio Bolsonaro negoció con el banquero un aporte de 24 millones de dólares, de los cuales llegó a pagar la mitad. Bueno, y esta noticia que vamos a compartir puede generar cierta alarma pública, ¿no? Sobre todo con un antecedente que parece lejano en el tiempo, pero fue reciente a nivel histórico, ¿no? Y que en su momento parecía lejano a nivel geográfico también. Y porque empezó en China, pero bueno, esto es distinto. De todas formas, hay que advertirlo porque la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública internacional por brote de ébola en el Congo y Uganda. Sí, según el organismo, esta decisión responde a informes de infecciones confirmadas y sospechosas vinculadas a la cepa Bundibugyo, para la que no existen vacunas ni tratamientos que estén aprobados, y la inmunización a través de una vacuna contra otra de sus cepas está considerándose, pero tardaría al menos 2 meses en estar disponible. Bueno, hasta ayer el brote sumaba más de 500 casos sospechosos, 30 confirmados por laboratorio y 130 fallecimientos distribuidos por varias provincias de Congo. A su vez también se extendió hacia Uganda a través de casos importados, hacia Kampala, su capital, según informó el organismo. La Organización Mundial de la Salud remarcó que el brote representa un riesgo para países vecinos, pero no recomendó cerrar fronteras, imponer restricciones a los viajes ni limitar el comercio internacional, sino que exhortó a robustecer la vigilancia sanitaria, el trabajo de concientización comunitaria y la disponibilidad de información pública. Como parte de las medidas, entregó casi 12 toneladas de insumos médicos, además de desplegar 35 expertos y primeros socorristas. También se aprobó una partida adicional de 3,4 millones de dólares del Fondo de Contingencia para Emergencias de la propia organización. Deportes. El presidente de Conmebol fue denunciado en la FIFA por recibir un presunto pago millonario ilegal. El diario estadounidense The New York Times, que en 2015 destapó el escándalo FIFA Gate a raíz de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, reveló este lunes la existencia de una grave denuncia contra el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, ante el Comité de Ética de la FIFA. Bueno, si esta denuncia fue realizada por un informante anónimo que asegura tener conocimiento directo de los pagos recibidos por Domínguez, sostiene que el dirigente paraguayo y otro alto mando de la Conmebol recibieron más de 5 millones de dólares de un dinero recuperado por la FIFA, luego de conocerse la trama de corrupción que había desviado esos fondos. El medio de prensa norteamericano sostiene que el dinero que habría recibido Domínguez se corresponde con fondos recuperados desde cuentas bancarias que pertenecían a dirigentes implicados en los casos de corrupción de 2015 que condujeron a la destitución de toda la plana mayor de la FIFA y a la condena y el encarcelamiento de numerosos dirigentes, entre ellos el uruguayo Eugenio Figueredo, expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de la Conmebol. La denuncia indica que Domínguez tomó parte de ese dinero a modo de bono o comisión secreta. Bueno, el fútbol y sus vaivenes, ¿no?, respecto a estas situaciones. Esta semana hay protagonismo uruguayo en copas internacionales. Montevideo City Torque tuvo una noche soñada ayer en el Centenario, donde goleó 4-1 a Deportivo Riestra por la Copa Sudamericana, un resultado que lo dejó como líder de su grupo y muy cerca de avanzar a la próxima fase del torneo continental. Si Gremio de Brasil no gana esta noche, Torque clasificará a octavos de final a falta de una fecha por jugarse.
Tremendo lo de Torque, que construyó la goleada con una actuación contundente en ataque, donde presionó a los argentinos y estos cayeron en errores grandes. Los 2 primeros goles fueron en contra. Salomón Rodríguez y Eduardo Agüero metieron los restantes 2. Hablamos de la Copa Libertadores porque Nacional hoy va a recibir a las 19 horas a Universitario de Perú en el Gran Parque Central con la obligación de ganar para seguir con chances reales de clasificación a los octavos de final. A falta de 2 fechas para el cierre del Grupo B, el equipo de Jorge Baba llega presionado por los resultados y sabe que dejar puntos puede significar prácticamente la despedida del torneo, Maggie, y hoy un partido que va a ser temprano, no como los otros que venían siendo bastante tarde. Sí, ha sucedido en otras oportunidades y está esta cuestión, ¿no?, que coincide con la marcha del silencio, o sea, a la misma hora. Exacto. Partido por un torneo internacional que a veces no depende del organizador, pero que bueno, son 2 cuestiones por allí que se superponen. Peñarol aplastó a Defensor Sporting y pegó primero en semifinales de la Liga de Básquetbol. El Carbonero tuvo una actuación demoledora y venció 101-51 al fusionado en el primer partido de las semifinales entre ambos. Peñarol dominó desde el arranque y prácticamente liquidó el encuentro en los 2 primeros cuartos, donde sacó una diferencia imposible de remontar. Sí, los extranjeros Skyler Hogan y Gabriel Galvanini, reciente incorporación aurinegra, fueron los goleadores del equipo con 15 puntos cada uno en una noche de gran rendimiento colectivo. La serie va a continuar el viernes, cuando volverán a enfrentarse con Defensor como local en cancha de Welcome. Hoy habrá descanso y la otra semifinal tendrá mañana un nuevo capítulo entre Aguada y Nacional en cancha del Aguatero. Los rojiverdes llegan arriba 1-0 luego del sólido triunfo conseguido en el Polideportivo del Gran Parque Central. Bueno, dejamos el deporte de lado y vamos con información de algunos departamentos del país, en este caso Colonia y Maldonado, porque la marcha del silencio de los departamentos que acabo de mencionar va a tener una nueva convocatoria en esta jornada. Sí, hoy en Nueva Albesia, Rosario, Juan Lacase, Tarariras, Carmelo, Nueva Palmira y Colonia de Sacramento se va a marchar bajo la consigna contra la impunidad de ayer y hoy, que nos digan dónde están. En la capital departamental, el colectivo de derechos humanos convoca a juntarse a partir de las 18:15. La concentración se llevará a cabo frente a la placa recordatoria de Aldo Chiquito Perrini, ubicada en el batallón 4 de Colonia del Sacramento, desde donde partirá la marcha hasta la explanada de la Intendencia. Previo a la marcha se va a llevar adelante la inauguración del mural pintado por artistas locales en la Plaza del Reloj. Esta obra fue coordinada por el Departamento de Historia y Comunicación Visual del Centro Regional de Profesores del Suroeste y el colectivo de derechos humanos de Colonia. En Maldonado, en la capital del departamento, San Carlos, Punta del Este, Piriápolis, Pan de Azúcar, Solís Grande y Aznares también se convocó a la marcha para reclamar por memoria, verdad y justicia sobre los 205 detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado en Uruguay. Bueno, recordemos esto, ¿no?, que ya lo decíamos al principio, pero hoy va a haber más de 70 movilizaciones y concentraciones en todo el país, así que bueno, también a todos los que nos están escuchando, justamente nos pueden comentar, bueno, si en sus distintas localidades se va a hacer la marcha del silencio y también cómo se vive esta fecha, porque puede ser distinto en las diferentes ciudades. También, bueno, la cantidad de gente que vaya a una y otra. Sabemos que la marcha en Montevideo es la más grande y es multitudinaria, pero bueno, ver qué está sucediendo también en otros departamentos. Bueno, y nos quedamos por Maldonado. Así el exintendente de Florida asumirá la Dirección General de Obras de la Intendencia Fernandina. Sí, Guillermo López asumirá la dirección tras la jubilación de Darío Camacho, informaron desde la administración encabezada por Miguel Abella. El ahora nuevo miembro del gabinete está radicado en Maldonado desde hace varios meses y va a asumir el cargo el 1 de junio. Su designación quedó firmada ayer durante una reunión que mantuvo con el intendente y el secretario general Álvaro Villegas. Según indicó la Intendencia en un comunicado, López fue designado por su visión de gobierno y su experiencia de gestión. Abella apuesta a poner al frente de esta dirección a un hombre que será el brazo ejecutor de un ambicioso plan con el que bajará los barrios con una fuerte inversión. López se desempeñó durante una década como director de planificación y director de obras en Florida antes de ser jefe comunal de ese departamento por el Partido Nacional entre 2020 y 2025 y también fue presidente del Congreso de Intendentes. Bueno, Yami, estábamos invitando a que se comunicaran, por allí planteabas la consigna que, bueno, podían estarnos contando cómo se vive, ¿no?, cómo se prepara cada marcha del silencio. Y bueno, llegan algunos mensajitos. Buen día, buena jornada, hoy más que siempre presente. Recuerdan la última marcha de Luisa Cuesta,
Qué conmovedor este día, presente y siempre presente, toda la incondicionalidad de la perseverancia, madres y familiares. Vamos a seguir marchando y aplaudiendo hasta que sepamos toda la verdad y logremos toda la justicia. Buenos días desde Barcelona, en este día tan especial. Obvio que por la distancia no puedo estar presente físicamente en la marcha, pero igual desde la distancia presente. Y Maggie también nos manda, Andrés, algunas fotos, bueno, del amanecer, ¿no? Las fotos que siempre nos llegan y nos encanta ver, pero nos llega otra de Andrés que nos manda y bueno, le agradecemos también por la vigilia de la que, ¿no? de lo que hablamos en la Facultad de Arquitectura, y para quienes nos están escuchando y mirando por YouTube pueden ver la foto ahí en el patio de la Facultad de Arquitectura. Sí, el agradecimiento realmente porque es una imagen sumamente conmovedora y que creo que se van amplificando también este tipo de, ¿no? de intervenciones, de acciones que se hacen en la previa a la Marcha del Silencio, como cada 20 de mayo. Si no me equivoco, una de las primeras se comenzó a realizar allí en la Plaza 1 de Mayo hace ya algunos años, con, bueno, intervenciones, obviamente fotográficas por supuesto, con esas velas, al igual que vemos allí en la explanada de la Facultad de Arquitectura. Y lo mismo está sucediendo por estas horas en la explanada de la UDELAR, ¿no? Por donde va a pasar la marcha como hace 30 años, ¿no? Por esa puerta, y donde tantos homenajes también a detenidos desaparecidos se han realizado así, sí. ¿No? Bueno, nada, seguir reflexionando en torno a una jornada muy especial y el agradecimiento, por supuesto, a todos aquellos que se siguen sumando, bueno, y al decir presente en este 20 de mayo, que bueno, ya lo hemos dicho, recuerda asesinatos tremendos de compatriotas en la vecina orilla. Sí, recordamos, hoy la marcha va a comenzar a las 19 horas en Montevideo, ahí en la intermediación de Rivera y Jackson. Bueno, desde ahí va a partir y va a ir hasta Plaza Cagancha, Plaza Libertad. Así que bueno, también ahí lo que pasa, como es tan multitudinaria, la gente se va uniendo, ¿no? En diferentes puntos del recorrido. Y lo que pasa que es tan multitudinaria, que a veces vas quedando tan para atrás que optas por irte sumando, ¿no? Por las calles así que interceptan 18 de julio y bueno, de alguna manera se van sumando con respeto, por supuesto, y con ese silencio que, como decíamos hace un rato, termina siendo ensordecedor para en definitiva reclamar por verdad, por memoria, por justicia y por nunca más terrorismo de Estado, ¿no? Exacto, Maggie. Bueno, Andrés de Salto nos envía una foto justamente cumpliendo con esta consigna desde la vigilia en Salto y bueno, y ahí también esta foto que se puede ver en YouTube con todas las fotos de los detenidos desaparecidos que hoy se van a levantar en este recorrido hasta Plaza Libertad y en distintos puntos del país, y que por estas horas deben estar levantando también los estudiantes en la explanada de la UDELAR. Y pensaba, a medida que también mostrábamos las intervenciones en las diferentes facultades, en la UDELAR, la intervención de la FEU, ¿no? La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, de la que está participando Elena Zaffaroni, que la importancia que tiene, ¿no? Que decía Graciela ayer también, que decía Chela hace algunos días, que los jóvenes se sigan sumando a esta causa, porque Chela decía que quedan solamente 2 mamás vivas, que siguen reclamando memoria, verdad y justicia, que quieren saber qué pasó con sus hijos. La mayoría murió sin saber siquiera qué pasó, dónde estaban los restos de sus hijos, y bueno, la importancia que tiene que las nuevas generaciones sigan tomando conciencia, porque ayer también Santiago Gutiérrez Silva, nieto del Toba, planteaba esa realidad, ¿no? Podés discrepar en las ideas, en las formas, ¿no? Pero el Estado jamás puede hacer desaparecer, ni torturar, ni violar a ninguna persona, y mucho menos hacerla desaparecer. Hay un derecho humano fundamental y no se cumplió en ese periodo, y ojalá nunca Uruguay tenga que volver a esas épocas oscuras, ¿no? Sí, eso, adhiero completamente a tus palabras, Maggie, y en esto, ¿no? De la lucha, la defensa por los derechos humanos, siempre es lo fundamental también en esto, justamente, como siempre decimos, para que estas cosas no se vuelvan a repetir. La consigna de nunca más no es una consigna vacía, sino que tiene mucho significado, mucho peso, justamente para que nunca más vuelva
vuelva a suceder lo que sucedió por aquellos años. Bueno, siguen llegando decenas de mensajes respecto a la convocatoria de esta jornada, de las diferentes marchas del silencio, que creo que sí es una realidad que en los últimos años se amplificó este tipo de intervenciones, ¿no? Y de recorridos por distintas localidades del país. Creo que antes se centraba mucho en Montevideo, sí, y alguna se podía convocar en el interior. Ahora, por ejemplo, nos están escribiendo desde Rivera Enrique, que dice que también se marcha en el norte del país. En Rivera se convoca a las 19 horas en Plaza Flores para asistir al cortometraje de los 8 detenidos desaparecidos riverenses, y luego a las 19:30 se marcha desde Plaza Flores hasta Plaza Artigas por los 205 desaparecidos, así que también el agradecimiento para él. Nos cuentan también que la terminal del Cerro amaneció cubierta por los rostros de los desaparecidos, y algo que estaba pensando hoy cuando hablábamos de la marcha, las marchas en Colonia, esto, ¿no?, de las intervenciones, que quería hacer mi pequeño aporte, que me pongo muy contenta todos los años cuando veo que en la avenida principal de Nueva Alvesia está cubierta por margaritas, ¿no? Y justamente por la consigna Nunca Más. Así que, bueno, ese es otro. Y mira, otro Yami, lugar. y también invitamos a aquellos que nos sigan por YouTube a compartir un video que nos envió también un oyente y que hace, sobre todo algunas zonas de Montevideo. Así estaba Boulevard Artigas y Burgues, decía, ¿no? Sí. A ver si no me equivoco, Boulevard Artigas y Burgues. Bueno, es parte de la realidad que por estas horas, y esto sí me parece que las intervenciones con margaritas en los canteros creo que tuvieron también como una incidencia muy grande en pandemia, cuando no se podía marchar de forma multitudinaria, y los uruguayos respetaron eso, buscaron las formas de intervenir la ciudad respetando, bueno, esa distancia social de la que se hablaba entre 2020, 2021, 2022. Así que bueno, estas imágenes, la verdad, las tenemos que agradecer muchísimo, porque es también contemplar lo que está sucediendo tanto en Montevideo como en el interior del país. Y siguen llegando mensajes. Sí, siguen llegando mensajes cumpliendo con esta consigna. Bueno, nos dicen desde la chacra en Cerrillos, presente. También nos escriben desde Montevideo, pero bueno, lo que está sucediendo en Piedras e Ituzaingó, desde la cooperativa Covirram. Adrián nos manda esta foto donde, bueno, también están las fotos de los detenidos desaparecidos, y esto me hizo pensar en una cosa, May, que vos hablabas, bueno, cuando hablabas de la vigilia que se hizo en la Facultad de Arquitectura, y bueno, y esta, ¿no?, que esto se pase a los jóvenes, que los jóvenes sigan levantando estas banderas, de esa importancia, ¿no?, de los centros educativos en las facultades. Cuando vos entrás a alguna facultad, por ejemplo, piensa en la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Información y Comunicación, lo que te recibes son justamente todas las fotos. Entonces, bueno, cuando los estudiantes, quizás los más nuevos, los que quizás no están tan interiorizados en la historia, ya te empezás a preguntar, sea cual sea la afiliación partidaria o ideología que sea, te empezás a preguntar, bueno, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué están ahí? Y bueno, ¿cuál es la historia? Entonces, bueno, hay una importancia también en esas acciones. Ayer pensaba en, bueno, este homenaje que se realizó a Héctor Gutiérrez Ruiz y también a Selmar Michelini en el Parlamento, la importancia que todos los partidos, o por lo menos la mayoría de los partidos políticos de nuestro país, hagamos referencia a los partidos tradicionales y el Frente Amplio, que bueno, dieran su mensaje a través de los legisladores, ¿no? Que Pedro Bordaberry decidiera tomar la palabra y bueno, rechazar lo sucedido durante tantos años en nuestro país y las consecuencias que tuvo. No hay que perder de vista que la vida de 205 uruguayos se vio trunca, ¿no? A manos del Estado, porque no fue a manos de otra cuestión, fue el Estado que, reiteramos, los detuvo, los torturó, violó y desapareció, y por supuesto, ¿no?, los mató. También hay que decir ese tipo de cosas, y ese fue el repudio que ayer la Asamblea General, en realidad la unión de las dos cámaras, dio ese mensaje. Ayer era de más, y creo que estuvo con Carolina, si no me equivoco, acá en la diaria El Historiador. Sí, el lunes. El lunes. Hacía referencia a lo mismo que ayer mencionaba Santiago, ¿no? ¿Por qué se terminó eligiendo a Héctor Gutiérrez Ruiz, quien presidía la Cámara de Representantes en aquel entonces? A Selmar Michelini, su rol, el rol que tuvo durante todos esos años
como persona que se había embanderado con las causas humanitarias, con los derechos humanos, y también eran dos de las personas que aquellos uruguayos exiliados escapando de la persecución en nuestro país iban a buscar en Argentina. Sí, quiero recordar, May, acá las palabras que pronunciaba Santiago. El día de ayer decía: Altoa era el presidente de la Cámara de Representantes de Tacuarembó, blanco y herrerista. Selmar era fundador del Frente Amplio de origen colorado y ballista. Se estaba matando al espectro político casi que en su totalidad. Se estaba asesinando simbólicamente a toda la representación institucional partidaria de la democracia, que es lo que sostiene a nuestras instituciones. Esto es lo que decía Santiago, en la entrevista de ayer con Graciela Michelini. Yami, vamos a compartir una nueva pausa. Les agradecemos muchísimo a todos los que se están comunicando, ¿no? Algunos testimonios que señalan que, por ejemplo, un oyente o una oyente dice: mi padre tuvo mucha suerte, solamente estuvo preso y torturado unos pocos meses. Nunca nos contó nada de cómo fue ese tiempo encerrado. Lo único que nos decía es que le quedó grabada la voz de su torturador. No quiero imaginar lo que debe sentir una madre o un padre al no saber dónde está su hijo o su hija. Un fuerte abrazo a todas esas familias que incansablemente siguen en la búsqueda. Así que, también son testimonios que creo que en jornadas así reflexivas vale la pena compartir. 7:48 a.m. Hacemos la pausa. Ya llegó Elena Zaffaroni aquí a los estudios de La Diaria, así que tras la pausa vamos a compartir la palabra con ella. Licuadora dale, sanguchera dale, termo y mate dale, canjealos con dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de Anda. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale Anda. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en La Diaria Radio 97.9. Gales cumple 50 años. 50 años cambiando pesos, dólares, euros y todas las monedas del mundo. Pero el verdadero cambio fue cuando te vimos cambiar a vos. Te vimos crecer y decidimos crecer contigo, acompañando tus cambios, tus sueños, tus logros. Gales 50 años. El cambio te favorece. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Son las 7:51 a.m. Ya lo decíamos que estamos con Elena Zaffaroni,
que era una semana para reflexionar, para pensar, que es un nuevo 20 de mayo, una marcha del silencio nuevamente, como desde hace 30 años, donde miles y miles de uruguayos vuelven a preguntarse dónde están y reclaman por memoria, por verdad y justicia. En ese sentido, ya le damos la bienvenida a Elena Zaffaroni, quien integra la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, quien fue presa en dictadura y aún sigue reclamando saber dónde está quien fuera su esposo y el padre de su hijo, Luis Eduardo Chiqui González. Elena, sabemos que estabas participando de esa vigilia en la explanada de la UDELAR, una jornada muy especial, una jornada muy movilizadora. Creo que a todos de alguna manera nos toca, teniendo conocimiento de alguna persona cercana, sin conocer a nadie, pero cuando se reclama que el terrorismo de Estado no vuelva nunca más, creo que eso nos pertenece a prácticamente todos. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Si vengo de ahí, participar no sé, porque los muchachos están desde muy tempranito y no quería dejar de pasar y estar un rato ahí. Y la verdad que es empezar el día demasiado conmovedoramente. Me decían que primera vez que tienen 205 personas desde temprano, desde que empezaron, que no sé si fue a las 6:30 o por ahí. Y bueno, nada, es una foto que yo decía, es como una foto que vimos en el pasado, despidiendo a nuestros muertos estudiantiles, que hacíamos eso en la universidad, que siempre fue un lugar de encuentro, un lugar de resistencia, un lugar donde a muchos la vida nos cambió en el sentido de apertura de cabeza, de acercamiento a todos los temas sociales, ¿no? Era una época en que la universidad estaba muy de cara a la sociedad, permanente. Creo que ahora lo sigue estando, pero en aquella época la universidad pública era un valor fuerte que se te transmitía, el servicio a la sociedad, que tú te ibas a formar ahí para volcar lo tuyo a la gente. Eso solo era un honor, no era para resolver tu vida económica, sino que era con ese fin, ¿no? Era una cosa que todavía eso era muy fuerte. Y entonces creo que todos, docentes, estudiantes, íbamos ahí a manifestar todas las cosas, ¿no? Las alegrías y los dolores. Y entonces ver estos muchachos con las fotos de tantos jóvenes, ¿no? Parecidos a ellos en esas fotos, fue hermoso y conmovedor también, así que reponiéndome para empezar el día. Bueno, tómate un poquitito de agua, Elena, un cafecito caliente, mientras compartimos esta charla. Mientras te escuchaba hablar, Elena, se me venía enseguida esta foto, ¿no? Bueno, un poco antes de la dictadura, pero cuando matan a liberarse, esta foto del estudiante en el pizarrón que dice silencio. Un poco, cuando te escuchaba hablar, me hacía acordar eso, más allá de que no fue algo que vivimos, pero sí rememora ese archivo. Entonces es eso, ¿no? Bueno, ¿qué te hace sentir a vos esto de que las nuevas generaciones estén tomando esta lucha también? Bueno, creo que es lo que a todos los familiares y creo que a la sociedad le tendría que dar como gran paz, en el sentido de que siempre son las generaciones jóvenes que encuentran, como dice una joven de nuestro grupo, palabras frescas y formas frescas de continuar algo que es tan profundo, ¿no? Valores profundos y ejes profundos para nuestra sociedad, como son la verdad, la justicia y la memoria, que no se terminan de restablecer. Y que dejan abiertas las fallas estructurales también, ¿no? O sea, son con los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante este periodo de terrorismo de Estado, que están todavía pendientes de esclarecimiento, pendientes de juzgar, pero además pendientes de esclarecer, sobre los que el doctor Percival ha hecho un trabajo
excelente, a tantísimos años, excelente en esa búsqueda de que es importante restablecer la verdad. Dialoga con los debes estructurales del país y violaciones profundas a los derechos humanos, como el otro día escuché a Chela, ¿no? Tal cual. Lo que viven las personas privadas de libertad, que son mayoritariamente jóvenes, las personas en la calle, los temas de la pobreza infantil, que parece como que nos tenemos que acostumbrar a que no se van a solucionar, o que las soluciones van a ser siempre escasas, ¿no? Bueno, entonces pone en diálogo eso, y me parece que los jóvenes que lo pongan en diálogo, que estén presentes con esta lucha, me parecen de tantos años, pero que las están viendo desde su presente, es realmente una mirada positiva para un futuro de que haya siempre fuerzas de cambio y de confrontación a viejas políticas que a veces son difíciles de cambiar. Elena, en 1996 se realizó la primera marcha del silencio. Los números redondos, bueno, a veces como que no sé si convocan a hablar un poco más, parecieran que son más significativos, no deja de ser otro año que pasa sin conocer la verdad, ¿no? Pero ¿qué recordás de aquella primera marcha? Ayer veía una publicación de Leo Barizoni, el fotógrafo, explicando una de sus imágenes, ¿no? De una persona dejando una flor así en Plaza Libertad, ¿no? Y cómo él se sorprendió con aquella movilización del 20 de mayo hace 30 años, que no se imaginó en otra época, otras formas de poder comunicar, de captar las realidades. Pero me pareció pertinente como mostrar diferentes relatos de ese día. ¿Vos qué recordás de aquella marcha? Me acuerdo, creo que es imborrable para todos, ¿no? Porque veníamos en un momento de demasiado silencio, de demasiada impunidad clausurada, donde parecía, no se veían luces de por dónde íbamos a poder avanzar, después de la pérdida del voto verde, después de todo ese entusiasmo inmenso al recuperar la democracia, que fue, ¿no? También me acuerdo perfecto de ese 1 de marzo, que fue una fiesta en el Uruguay, ¿no? Fue un momento así. Estábamos en ese momento, en un momento tremendamente gris y así abroquelado. Entonces esa marcha fue un comienzo, ¿no? En ese momento fue increíble, tantísima gente. No me acuerdo cuánta gente fue, pero para nosotros fue impresionante. Tal vez fueron 4 cuadras, no sé. No sé medirlo ahora, no tengo la proporción. No, pero bueno, ¿no? Era la primera, no sabían, o sea, más allá del apoyo, me imagino, social que se imaginan que podían tener, creo que nunca se imaginaban encontrarse a tanta gente para hacer una primera convocatoria de esas características, ¿no? Pero claro, era incierto. Exacto. Pero bueno, creo que logró nuclear mucha gente que estaba con este tema trancada. Fue también muy bueno que la familia, concretamente fueron la familia Michelini, que fue a familiares a plantear que esta marcha tenía que ser por todos, que iba a ser con el nombre de ellos por delante, pero que era pensando en todo lo que sucedió, especialmente los desaparecidos. Las madres enseguida aceptaron. Y entonces fue empezar un lugar increíble, ¿no? Muy, muy bueno, que trajo otras cosas, porque yo en esa época iba a familiares a todas las cosas, pero no era que estaba en una integración. Estaba mi suegra, las madres eran las que tenían esa prioridad. Luego el voto verde, íbamos todos a acompañar, a tomar mate, a charlar, porque había quedado una expresión que se iba reduciendo mucho. Y esto fue empezar a estallar también las memorias, ¿no? Las expresas también. A partir de esto, en el año 97, se hace el primer encuentro de expresas políticas, sobre todo con eso. ¿Cómo vamos a romper el silencio? Si no recordamos, se va a morir con nosotros lo que vivimos. Ese fue un encuentro social, de cariño, de juntarnos,
y de poner el foco en cómo teníamos que hablar, ¿no? Que teníamos que hablar, que generarnos ese espacio. Y bueno, creo que eso fue una cadena de cosas que fueron abriendo lugares en la sociedad entera, ¿no? Porque los denunciantes no podían denunciar al estar cerrados los juicios, ¿no? Los juzgados. Así que eso fue, y la marcha para mí, esa primera, tuvo ese efecto enorme, ¿no? No solo la emoción, que es muy importante compartir la emoción. Y yo creo que eso es lo importante en el día de hoy, ¿no? La emoción que compartimos los uruguayos en esa marcha, que nos atraviesa. Después nos podemos pelear de discusiones sobre todas las cosas, ¿no? Porque todos tenemos distintos puntos de vista que enriquecen, ¿no? Porque creo que al instalar el mes de la memoria es justamente tratar de poner todo esto también en cuestión de todas las miradas que se quieran para llegar a la misma conclusión. Hay cosas que son fundamentales, o sea, podemos discutir sobre todo, pero la verdad, la memoria de lo que pasó, la honestidad sobre los hechos, el esclarecer que es mentira, que fue por las acciones de los tupamaros que se dio el golpe de Estado, cosas que se repican y se repican y se repican. ¿Crees que han permeado, Elena, eso en algunos sectores de la sociedad? Bueno, no sé, yo creo que es una lucha constante esa. Esa confrontación de diálogos, ¿no? La teoría de los dos demonios, ¿no? La famosa teoría de los dos demonios va a ser una constante porque es en lo que se han apoyado todos los autoritarismos y todos los golpes de Estado. No fue porque yo quisiera el poder, sino fue porque me obligaron. Lo escuchás a Israel haciendo un genocidio porque lo obligó, ese atentado espantoso, horrible, de Hamás, eso me da pie para matar a toda la población, para matar niños, explotar los hospitales, para que este lugar es mío, para llevar a su propia gente a ese lugar del que no hay vuelta, ¿no? Pienso yo también, en que lleva a sus propios personas que estén adheridas a ese pensamiento, a esos jóvenes que hacen el servicio militar, a esos lugares tremendos, ¿no? Entonces, y acá igual, sí, había en el sinfín en la variedad bueno, estuvo Chela acá, no me voy a explicar, ¿no? En la variedad de miradas de cómo pelear por un mundo más justo, también estaban compañeros que pensaban en la guerrilla, en la lucha armada, teníamos Cuba, teníamos el Che, teníamos muchos ejemplos, ¿no? Que ponían, y éramos jóvenes, que queríamos las cosas rápido y nos venía, ¿no? Como todos los jóvenes. Y bueno, y son discursos que, bueno, que legítimamente, mujeres, hombres, adherimos a distintas formas, pero todos con un norte de una sociedad más justa. Eso no tiene nada que ver con el golpe de Estado. El golpe de Estado y lo que sucedió en el año 73, más allá que además estaba preso la mayor parte de los integrantes del MLN, con vidas muy duras que le hicieron pasar en la cárcel también, ¿no? Con una venganza, estos discursos que dicen que es venganza pedir justicia de tribunales, pero no es venganza tener a la persona en un pozo 13 años, ¿no? Eso no es venganza. Entonces poner en cuestión todos esos discursos que van a seguirse manteniendo. La prisión domiciliaria, porque hicieron un favor a la patria, porque son viejitos. Y sí, son viejitos, nosotros también estamos viejitos, ¿no? Son viejitos y llegan impunes. Ya hubieran cumplido su sentencia, tal vez, muchos de ellos en el año 85, ¿no? En este país que tiene leyes bastante humanitarias en sí mismas, bueno, ahora están muy duras con los jóvenes presos, ¿no? Entonces, poner todo eso sobre la mesa que se pone este mes me parece súper importante.
Elena, ¿qué pasa con este último informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos que eleva la cifra de desaparecidos en nuestro país, que pasa de 197 a 205 personas que aún no se conoce, algunas de ellas sí, afortunadamente, en base a trabajos que han hecho todo ese grupo de forenses, ¿no? De antropólogos forenses. Pero ¿qué reflexión les surge a ustedes a partir de esta cifra nueva que se conoce? Bueno, me parece que son denuncias que están muchas desde hace mucho tiempo. Algunas se van sumando. Cada 20 de mayo aparecen nuevas denuncias de aquella época, pocas, pero la mayoría. Y era una gran desesperación tener esas denuncias sin poder investigarlas, ¿no? Familiares no tenían, las denuncias que se habían hecho en familiares en otras épocas, no teníamos capacidad para investigar eso. Una vez que se institucionaliza la búsqueda en el Estado, como una cosa oficial, como que el mandato es esclarecer, que avancen en eso, es bienvenido siempre. Genera la realidad, porque la realidad siempre es más dura de lo que conocemos, pero también genera eso, vamos avanzando en transparentar, en mirar cómo también, creo que hoy también es posible hacer la mirada que siempre tuvimos y que toma la institución en esta lista están todos los uruguayos desaparecidos en el marco de los terrorismos de Estado. Incluso en algunos casos, en los casos estos mismos que ellas plantean, hay algunos que esclarecen que eran uruguayos, algunos habían sido se habían ido del país porque habían sido perseguidos acá, en distintas circunstancias. Y Uruguay tiene que esclarecer la situación de todos los uruguayos desaparecidos, ¿no? Entonces, marcar todas las responsabilidades del Estado en las acciones criminales y también de otros estados en lo que fue las coordinaciones represivas y el terrorismo de Estado que se aplicó en los mismos años en toda América Latina, ¿no? Entonces eso me parece que nos da también un sentido de que busquemos qué pasó con todos los uruguayos desaparecidos, y es lo que hace este equipo. Y estos 8 nombres son desaparecidos en este marco de terrorismo de Estado, con causas claras. Hay 5 de ellos que ya tienen unas identificaciones parciales, o de restos, o de huellas, o datos que van un poquito más allá de la mera denuncia. Y 3 están en la misma situación que la mayoría de nuestra lista, que son, ahora no tengo los números, pero 40 y más de 40 y pico de compañeros que tienen este esclarecimiento parcial de identificación, restos o huellas o dónde enterrar. Elena, tenemos que compartir una pausa muy cortita, nos quedan algunos minutos más para poder seguir charlando en una jornada muy especial, así que ya volvemos. Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, venía un nuevo Casmu. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. Casmu. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo
de Shopping Tres Cruces. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien, estás en la Diaria Radio 97.9. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Recarga ahora tu DirecTV prepago desde 300 pesos. El rendimiento de los 300 pesos varía según tu plan y premiums contratados. T-Go no se encuentra disponible para clientes Light prepago. Presenta Carper, tu Chevrolet marca Carper. 8 de la mañana con 13 minutos. Quedan muchos temas para hablar. No quiero, si Elena me lo permite, contar parte de lo que estábamos charlando en la pausa, porque creo que también habla de cómo se marca la vida, no de una generación, sino de varias. Pero como veníamos hablando de cuestiones de información, ¿no? De la institución de derechos humanos que aumentó ese número, que evaluó esos casos, también hay decisiones políticas que bueno, pueden llegar a cambiar la realidad de lo que se está reclamando, ¿no? Esa orden que el presidente Yamandu Orsi está evaluando dar a las Fuerzas Armadas para que se den certezas de, bueno, que se brinde información en concreto de estas personas desaparecidas. ¿Qué le dijo el presidente a la organización en esa reunión que mantuvieron? Bueno, ¿Puede realmente suceder eso cuando a lo largo de los años, ¿no? Cada 20 de mayo uno empieza a repasar información y ya se reclamó por parte de otras madres, se reclamó a pesar de los periodos de gobierno, de los signos políticos, de los reclamos y juicios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y llegamos a 2026 sin esa orden todavía? Él no comprometió, él sí, ¿no? No, Ignacio, yo no fui a la reunión, pero Ignacio hizo esa declaración que está muy clara. No dijo no tampoco, ¿no? Pero no comprometió el sí. Y bueno, ¿será que tendremos que tener todavía más fuerza, que la gente que pueblan estas marchas hagan presión a sus propios partidos a los que votan, vean que realmente es una adhesión de todos, porque ha costado, bueno, todos estos años. Es el núcleo de la dictadura, fue ese. El que pudieran reconocer que fue una actuación institucional de las Fuerzas Armadas, no fueron individuales, más allá de los ejecutores finales, para que una persona pueda ser desaparecida, hay una cadena enorme de ejecutores intermedios, pasamos por varios lugares, por varios cuarteles, y la orden era una que seguía caminando en la visión institucional. Estaba toda la institución mirando hacia ahí. Esa institución antes no tenía voz pública, ¿no? Yo no recuerdo que antes los comandantes en jefe en las fechas patrias dieran discursos políticos.
Los gobernantes dicen que no son discursos políticos, pero cuando tú evaluás las distintas opiniones de la sociedad y te quejás por las opiniones de la sociedad adversas, o lo que sea, son opiniones políticas, son interpretaciones para que alguien haga algo para acallar eso, ¿no? Porque molestan, o sea, son una idea de que a la fuerza le molesta. Y la fuerza no se siente parte de no sé cómo decirlo, ¿no? En toda su terminología, ¿no? Yo creo que nos hemos acostumbrado, se ha quedado en nosotros, el que ni siquiera podemos registrar cuando dicen, y además una fuerza que colaboramos. Bueno, no sé para qué existen, sino es para hacer lo que el Estado dice que tienen que hacer. Si lo que en este país, obvio que no hay guerras. Si hay una inundación, pareciera que son ellos los que tienen que actuar. Han decidido así los gobernantes, ¿no? Podrían ser otras personas y otras instituciones. Bueno, ellos se han querido reciclar como en un servicio a la sociedad, pero a la que se lo cobran en cada discurso, en que dicen, y mismo los gobernantes les agradecen porque van y sirven en las ollas populares, porque les dan la orden a esos militares, su comandante les da la orden de que vaya a ser de cocinero a ese lugar. Entonces, parece que funcionan como una cuestión totalmente autónoma que decide y se le agradece. Yo no veo que a ningún empleado público se le agradezca por su función. Qué bien que le hiciste el pasaporte a esa persona que tú se lo tenías que hacer. Entonces, en esa nueva forma que se instaló y que no se desinstaló nunca, la orden que tiene mucha profundidad, que es en definitiva que den la información de lo que pasó, no, exijan la información. Esa información la tiene el Estado. Es una información del Estado, no es una información propia de las Fuerzas Armadas. Es una información que el Estado la tiene en ese lugar porque ahí se perpetró el crimen. Si ahí se hizo el crimen, yo exijo que ahí, como piden investigaciones administrativas, porque se equivocó Mengano, ¿no? Si tú estuvieras en una oficina y hay una cosa que sale toda mal y se encadena, bueno, se hace una investigación hasta encontrar todas las responsabilidades, ¿no? Como se supone que se está haciendo con la falta de asistencia a estos niños violentados que nos han hecho llorar todos estos meses, situaciones tremendas, y se dice, se va a investigar, se va a llegar a las últimas consecuencias de la investigación. Bueno, estamos esperando porque todo parece que funciona mal. Y acá también funciona mal. Y no lo tomamos como que funciona mal y el Estado no asume, y en este caso es el Poder Ejecutivo el que tiene que tomar es así no dependen del Parlamento, dependen del Poder Ejecutivo, el que tiene que tomar esa resolución. El Estado decide que esta información tiene que estar, porque se produjo en estos lugares y acá vamos a encontrarla. Bueno, y esa es la orden. Sí. Y eso es lo que no se hace, y eso es lo que acá, viendo la foto de Alba ayer, ¿no? 92 no puede haber más dilaciones. Y no es que no vaya a haber más dilaciones. Les decimos, pasamos ya cuántas generaciones, ¿no? Porque 40 años no sé cómo se mide en generaciones, con algo que ¿por qué no se avanza en eso? Bueno, perdón, May. No, sobre esto, no sé si Yami querías preguntar en torno a eso. Dale. Por la misma línea de la información y sobre todo, bueno, los convenios en marcha, era esto. No, en realidad era si puede tener miedo el presidente que se desoigan esas órdenes y quedar desautorizado, si puede ser una explicación para que ningún presidente a lo largo de este proceso democrático que hemos tenido post-85 haya sucedido. ¿Y entonces? No, por favor que no se entienda como un argumento que no, lo que yo digo es que la consulta es, ¿podría estar sucediendo eso? Y puede ser muchas cosas, ¿no?
Yo no dudo de la sensibilidad de este presidente que la demostró en muchos otros años. No es una cosa improvisada hoy, ni en que muchos otros presidentes hayan pensado que hay que resolver de alguna forma pero no quieren ir por ese camino. Y ese es el único camino. No hay otro. O sea, la sociedad está haciendo su camino. Yo me acuerdo que en la época Tabaré decía, bueno, que cada uno haga su trabajo, ¿no? Es cierto, en los ministerios, como que todo no puede depender del presidente, tienen que hacer, tienen que proponer. Y yo creo que la sociedad está haciendo su trabajo, porque también tenemos una tarea que hacer de decir, ¿nos importa este tema o no nos importa? Y eso es lo que tiene que marcar la exigencia de cosas que han costado y que no sabemos por qué, aunque podemos suponer y tirar una cantidad de divagues sobre la mesa, pero en sí los que tienen el poder de la decisión de esto son ellos. Hoy creo que también me parece, nosotros hace mucho que pedíamos que el Parlamento se involucrara, aunque sea explícitamente, como hicieron ahora el Senado, que sacó este comunicado, en acompañar lo que sea y rodear al presidente que esté, del grupo político que sea que le tocó gobernar, para que dé estos pasos por ese camino. Y sucedió ese pequeño paso que para nosotros no es pequeño porque no se había dado hasta ahora. Elena, bueno, otra de las razones de esta reunión que tuvieron hace una semana fue justamente, y vos ya lo mencionabas hace un rato en el principio, de bueno, ciertas fallas estructurales, pero bueno, cierta lentitud para encontrar información sobre el paradero de los desaparecidos. Y justamente el año pasado, en diciembre, el Ministerio de Defensa firmó este convenio con la institución para asegurar este acceso irrestricto a los archivos. Entonces, consultarte qué fallas se están encontrando ahí, qué es lo que sucede que no se pueden encontrar esos archivos, porque bueno, también tiene que pasar algo de que haya, no sé si una búsqueda en ese sentido, pero digo, la institución no puede tampoco, si bien tiene un acceso irrestricto, pero tiene que saber dónde están esos archivos, ¿no? Bueno, es como algo obvio, o sea, los convenios que se están firmando son convenios operativos, ¿no? Esos convenios operativos, si yo te digo a ti, tú tenés todo el acceso a encontrar en la ciudad de Montevideo, no sé, lo que estás buscando, te doy todo el acceso, pero no te digo dónde los distintos ministerios pusieron esos archivos, donde el Ministerio de Defensa dice que no sabe dónde están los archivos orgánicos. Eso es lo que está sucediendo ahora. Bueno, dicen que no saben. Entonces, estamos como muy lejos de pensar que puedan estar encabezando una investigación. La institución o el grupo de investigadores que pongan, ¿no? Son investigadores operativos. Tienen la facultad de, una vez que les dicen, bueno, les den un listado de todo lo que hay, no sé. Bueno, es algo que se puede hacer, sentarse a trabajar. Elena, lo comentábamos al inicio de este bloque, hace algunos años, ya 4, cuando te tocó declarar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también en el marco de la causa de las muchachas de Abril, contabas un testimonio que al menos creo que con la distancia en el tiempo sigue sonando desgarrador. Tú fuiste detenida junto con tu pareja, estando embarazada, fuiste recluida en el Regimiento de Caballería 6, tuviste a tu bebé después de la desaparición de Luis Eduardo, y contás algo que te pasó con tu hijo durante muchos años. Hoy ya tiene 51 él. Siguen sin saber dónde está su papá. Tu suegra murió sin saber dónde estaba su hijo. ¿Qué le pasó a Luis, a tu hijo? Esa historia que cuento de él, eso que cuento de él fue cómo también se internalizan esos dolores a pesar y esas situaciones, generaciones y generaciones, ¿no? Él estaba en mi barriga, pero lo siento también de otros jóvenes hoy que hablan
de situaciones similares, ¿no? De cuando irrumpieron los militares en sus casas, cuando rompieron todo, cuando quedaron con los abuelos, y quedaron trancados y desesperados, una generación que está diciendo, nosotros queremos que se nos vea. Ellos dicen la palabra víctimas directas, pero en realidad objetivos directos que fueron, porque a veces la víctima se ha manoseado tanto esa palabra, como que cuando se plantea queremos ser reparados, es mucho más amplio que lo que solamente se entiende, porque esta sociedad solo piensa en el dinero, ¿no? En la cuestión monetaria y en la solución monetaria. Reparar con la verdad de los hechos, con el reconocimiento de lo que sucedió y con explicar de quiénes fueron esas responsabilidades, ¿no? Y mi hijo nos detienen a las 3 de la mañana, yo embarazada de 4 meses, luego cuando salgo en libertad, él ya tiene 3 años y medio, y él durante toda su vida hasta los 7 años se despertó siempre a la misma hora, y cuando era chiquito se despertaba a los gritos, así como alucinado, ¿no? Como con una pesadilla, pero que no veía nada, y bueno, y se calmaba, y eso fue calmándose a lo largo de esos años, que solamente gritaba, ay, mamá, estás ahí, ¿dónde vas? Y se calmaba. Y la psicóloga que lo veía en ese momento me dice, le digo, yo lo que no me doy cuenta es por qué a la misma hora, siempre a la misma hora, porque él puede soñar, yo qué sé, un día, otro día. Dice, ¿a qué hora te detuvieron? Y fue a esa exacta hora que me detuvieron que él se despertó durante 7 años, primero desgarradoramente, y después, bueno, calmadamente, pero con algo que lo perturbaba y no podía dormir. Él decía que tenía miedo. Él sentía miedo que lo desaparecieran. Y él sentía miedo cuando vio la primer lista, cuando salió la primer lista de desaparición publicada en el diario, y mi compañero actual, que ha sido su padre de crianza, amoroso padre, está con él, sale, le muestra, él ya tenía, no sé, 8, 9, le muestra la lista, salió y ahí lee y dice, y ese soy yo, me van a desaparecer a mí, soy yo, me van a desaparecer. Y le decía, no, ¿por qué? Bueno, porque ¿por qué no vuelven, no? Entonces, creo que esos agujeros los niños lo manifiestan de una manera tan directa, y tan personalizada, tan recorriendo su cuerpo. Pero creo que eso es lo que siente la sociedad si pensara más, si tuviera ese espacio crítico de pensar, ¿no? De salir de los problemas cotidianos, de lo que te abruma, y si pones esto como ¿cómo saneamos esta situación de la sociedad? Entonces, este tema no es nuestro. Este es un tema que, seas consciente o no, lo tenés metido en la sociedad y en las cosas que se han ido naturalizando, como es esa impunidad. Y yo creo que eso es lo que se ve en la inmensa adhesión a esto. El sentimiento ese de ser parte de algo más protector, siento yo eso. Y le digo siempre a las madres que hoy presentes están vivas, están 4, que son maravillosas, como mantienen esta serenidad en todo, ¿no? Y esto, bueno, buscan a sus hijos, ¿no? Y nos han enseñado a cuidar. Nos han enseñado a cuidar más allá de su propia experiencia y de su dolor. Con esta perseverancia, ya saben que no los van a encontrar. Ya saben que tal vez ni siquiera van a saber todo lo que pasó. Y sin embargo, siguen y nos llaman a seguir y nos alientan a seguir, porque es un elemento que nos está faltando de protección de todos. La verdad, la justicia, de saber todo cómo fueron las cosas y los cuerpos.
y con esto poder tener más fuerza para ir contra estas mismas violencias estructurales que también naturalizamos. Porque estas parecen como jerárquicamente mayores, y en sí porque son en el marco de los delitos de lesa humanidad, que son delitos que genera un Estado con toda su institucionalidad y en una etapa en que sería fácil resolverla porque fue un Estado autoritario, dictadura. Los que están hoy gobernando se presentan a elecciones democráticas. En teoría, todos esos gobernantes no están en este lado con la dictadura, más allá de las peros que me da el partido militar con su silencio, ¿no? Pero y los negacionistas que han sido. Entonces, estamos hablando de que de cómo esto es un tema de la sociedad que hay que ir a fondo. Elena, muchísimas gracias. Sabemos que arrancó muy temprano este día. Los 20 de mayo son movilizadores, calan profundo en prácticamente la mayoría de la sociedad, digámoslo así. Así que nuevamente gracias por este tiempo, por esta charla. Estamos unos minutos retrasados con tu compromiso de tiempo, así que bueno, te tenemos que liberar, pero siempre es pertinente poder escucharte. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por poner tanto este día, porque el periodismo hace eso, que esto llegue a todas partes. Y bueno, y hoy es un día hermoso para nosotros, es ese día que la sociedad devuelve ese abrazo que nos damos juntos y es maravilloso. Así que los esperamos hoy a las 19 horas. Puntual. Era Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en nuestro país. Hacemos rapidito la pausa, ya llega Antonio. Presentó Carper, tu Chevrolet marca Carper. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. En Anda lo damos todo y los propietarios nos hacen todo tipo de preguntas. Para alquilar mi propiedad con Anda, ¿tengo que ser socia? No tiene por qué. ¿Pero puedo serme socia? Puede. ¿Y qué gano? Puede pedir adelantos de alquiler y cobrar varios meses juntos. Taca, taca. Soy propietario. ¿Qué me dan? Poder cobrar en fecha todos los meses. ¿Me sirve? ¿Un cafecito? Bueno. No hay garantía como la de Anda, porque es la que da más beneficios y descuentos a inquilinos y más seguridad a propietarios e inmobiliarias. La garantía más aceptada del país, la número 1. La más conveniente. Sí, en Anda lo damos todo. En la edición de mayo de Le Monde Diplomatique Uruguay, la juventud latinoamericana subsiste a pesar de la pobreza, el narco y la ultraderecha evangelista. En el mundo, continúa la batalla por la energía detrás de la guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la incertidumbre en Venezuela y Rusia asoma una crisis. En la región, la economía golpea a los argentinos más pobres y la precariedad laboral alimenta la inestabilidad de los brasileños. Además, la izquierda británica sobrevive. Pakistán y Afganistán en un conflicto cada vez más violento, la ciudad detrás del Made in China y la inteligencia artificial que para el Vaticano ya es casi un problema teológico. Suscríbete en lemonde.uy y recibilo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. La Diaria Radio, 97.9. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote, gracias a la confianza de nuestros afiliados y a un equipo profesional y humano atento a sus necesidades. Porque en Alcance, cada uno de nuestros socios
es único. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afiliate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Ocho de la mañana con 37 minutos. Amaneció finalmente en Montevideo. El agradecimiento nuevamente a Elena Zaffaroni, una jornada muy particular que se tomó el tiempo de poder venir a conversar tranquilamente, ¿no? En un día que se conmemoran 30 años de la primera marcha del silencio y por eso la temática prácticamente ha sido esa a lo largo de la semana. Sí, Maggie, y bueno, Elena hablaba justamente de las 4 madres que quedan, que no han encontrado a sus hijos y que siguen marchando hasta el día de hoy. Justamente fue Alba González la que ayer dio el mensaje de madres y familiares de detenidos desaparecidos, convocando a una nueva marcha del silencio que, como decíamos hoy, va a recorrer hoy la avenida 18 de julio, como lo viene haciendo desde hace 30 años. Alba González es la madre de Rafael Lezama, secuestrado el 1 de octubre de 1976 en Argentina. Alba tiene 92 años y durante más de la mitad de su vida ha buscado a su hijo, así que vamos a escuchar lo que ella decía en la conferencia de prensa. El audio del día. Que muchas puertas continúan hoy cerradas. Los archivos siguen dispersos y muchos de ellos ocultos. Sigue faltando información y la búsqueda sigue siendo a ciegas. Se hace necesaria una política integral de búsqueda de todo el Estado que implique a todos sus agentes. El compromiso debe ser total e inequívoco. La orden a las Fuerzas Armadas de parte del presidente no puede tener más dilaciones. Recordemos esta movilización que conmemora el aniversario de los asesinatos de los legisladores Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw, así como la desaparición forzada de Manuel Liberov, pero también el reclamo es por todas las víctimas del terrorismo de Estado. Sí, esto era lo que se remarcaba, ¿no? Por parte de Alba González, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Tenemos que compartir una nueva pausa y ahora sí llega Antonio, les decíamos, con una columna distinta que obviamente sigue abordando la temática de esta jornada reflexiva, así que a prestar atención, ya volvemos. Que la primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas, podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida.
Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Tenemos casi la máxima pronosticada para hoy en Montevideo de 12 grados. Jornada donde hay anuncios de chaparrones, más allá que hay nubes en el cielo. Por ahora se puede percibir muy bien el sol. Y hablábamos, Yami, que la columna de Antonio iba a ser con una propuesta diferente, original, reflexiva, y que nos sigue aportando en este día en el que se pide con un silencio ensordecedor dónde están. Antonio, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, 20 de mayo, la ciudad se pone en marcha. Miles en silencio, pero el grito se ensancha. ¿Dónde están? Rebota en cada calle angosta. Un país no crece si entierra lo que importa. 20 de mayo, la memoria no se vende, no se archiva, no se olvida, no se retoca. Camina Montevideo, late el mismo compás. Nunca más sepan cumplirlo de verdad. A principios de los 90 eran viernes en Cagancha, madres y familiares parados sobre la plancha. Apenas un puñado, soledad a la intemperie, la política mirando hacia otro lado, como siempre. Había pasado el voto verde, golpe fuerte al corazón, muchos creyeron que el camino terminaba con ese no. Pero la historia es terca, se cocina a fuego lento, el silencio de unos pocos se hizo rugido en el cemento. En el 96, primera marcha en la avenida, nadie imaginaba aquella marea encendida, multitud inesperada, una ciudad interpelada. Desde entonces, cada año, la pregunta es renovada. Generaciones nuevas que no vieron la dictadura se sumaron a la fila con el mismo fuego. No vivieron los cuarteles ni el terror institucional, pero saben que sin justicia no hay futuro nacional. Desde el final de la dictadura hubo pacto subterráneo, llamale club naval, zanahoria o sigilo cotidiano, una coreografía fina para administrar la impunidad, un Estado que se acostumbra a esquivar la verdad. Décadas mirando al costado, archivando los expedientes, como si el tiempo fuese anestesia para la gente, contando con que el olvido les haga el mandado que la pregunta ¿dónde están? Quede en el pasado. Hoy no es feriado, no está pintado en el calendario, pero la mayoría guarda el día en su santuario. Recogimiento laico, respeto y desconsuelo, familiares que aún esperan noticias desde el cielo. Quieren restos, quieren nombres, quieren duelo terminado, flor sobre la tumba, no un expediente clausurado. Lo mínimo decente en cualquier estado de derecho es no dejar a su gente enterrada en el despecho. El eco se cruzó con promesas de campaña, lemas pulidos, discursos que la moda acompaña. Se habló de voluntad, de señales positivas, pero sin hechos concretos son palabras fugitivas. Medio siglo de paciencia no es recurso renovable. El dolor se hace crónico cuando todo es postergable. Nunca va a haber una memoria única, eso está claro. Hubo verde, hubo amarillo y el debate sigue raro. Vuelven los dos demonios, disfrazados de neutral, pretenden relativizar el terror institucional.
Pero aunque no haya consenso total sobre el pasado, hay mínimos que no se negocian en ningún lado. No a la tortura, no a las fosas clandestinas, no a la mentira convertida en doctrina. Hay 3 planos que conviven en esta trama: la política, la justicia y la ética que llama. En el primero, partidos, gobiernos, sus omisiones, los decretos, las amnistías, las concesiones. En el segundo, expedientes, fallos que se contradicen, demoras, prescripciones, laberintos que eternizan, una maraña legal hecha casi a la medida de los que quisieron blindar su propia caída. El tercer plano es la calle, la ética que no prescribe, la que cada 20 de mayo, aunque duela, sobrevive, la que dice que sin verdad no hay democracia viva, que cualquier relato oficial sin justicia solo es narrativa. Si los crímenes atroces no reciben sanción, la impunidad se vuelve cultura, no excepción. Organismos que miran desde afuera lo que pasa, Amnesty avisando que la garantía se desplaza, que no hay avances serios en desapariciones y las cárceles se hunden en peores condiciones. Cuando se aprende que hay delitos sin castigo, ese mensaje corre rápido, no se queda de testigo, atraviesa comisarías, juzgados, ministerios, vuelve el abuso costumbre, no un hecho extraordinario. La impunidad también quiso serruchar la memoria, un Alzheimer colectivo escrito en la historia, que secuestros y torturas sean anécdota, que los vuelos y fosas sean un murmullo distante. Si esa operación de olvido finalmente prendiera, esta cultura de impunidad todavía más creciera, desaparecidos sin nombre, muertos sin registro, mentiras oficiales en cada capítulo de la historia. Mientras tanto, el calendario sigue dando vueltas. Los responsables envejecen con condenas incompletas. Algunos mueren, otros cobran jubilación tranquila o viven afuera, lejos de la escena que mutilan. Se discute si son muy mayores para prisión, mientras las víctimas envejecen sin resolución. Cada intento de domiciliaria que se presenta es síntoma de un sistema que se incomoda y sentencia. Impunidad también es prometer voluntad de hierro y mantener oficinas pensando en el encierro del recuerdo, estructuras que administren el problema a media luz sin cambiar la lógica que sostiene la cruz. No alcanza con un par de excavaciones esporádicas, ni con discursos correctos en fechas emblemáticas. Hace falta política de Estado integral que asume la responsabilidad como cuestión central. Romper el silencio, abrir archivos, juntar datos, es más que consigna, es deber sin contratos, desclasificar papeles, levantar alfombras viejas, mirar a la cara la propia historia sin rejas, educar en derechos, no como una asignatura perdida, sino como una lente para mirar toda la vida. El poder, la violencia, la desigualdad diaria, la cárcel, la protesta, la injusticia necesaria. En este mapa, las marchas más llenas del país son las de derechos humanos. Mira bien lo que decís. 8 de marzo, 20 de mayo, diversidad en septiembre. La gente sale a la calle aunque el dolor no se desprende. Habla de un país que entre golpes y derrotas sigue haciéndose cargo de sus deudas más remotas. Este año, otra vez, el silencio va adelante, pero adentro de cada quien, el grito es una constante. Reconstruir el pasado para mirar de frente el día, sin trampas, sin coartadas, sin falsa amnesia fría, porque una sociedad que no recupera su memoria se queda sin futuro, se queda fuera de la historia. La verdad, Antonio, tremendo. Ayer cuando nos comentaste que tenías una idea sobre esto, es difícil plasmar. Hace 15 días que vengo con esto. Es muy difícil hacer lo que hiciste. No sé si querés comentar algo por si alguien no entendió muy bien el sentido. Yo creo que sí, que está clarísimo, pero es un trabajo que venís haciendo hace un tiempo. Sí, yo ya había escrito, o tengo escrito una columna que fui escribiendo, que la tenía pensada para hacerla hoy. Una columna tradicional, digamos, ¿no? Pero después me dije, bueno, capaz que tengo que buscar otra formulación. Uh-huh. Entonces empecé a trabajar con esto de buscar los ritmos y bueno, tuve ayuda de amigos también, ¿no? Que les envié y les preguntaba y me pasaban palabras y cosas como para o cambiar alguna cosa para poder encontrar el ritmo. En algunas lo conseguí, en otras no. Pero bueno. David, dedo para arriba. Pero podemos. Mirá si hay un grupo de. Pero podemos. Hay un conjunto de nuestro país que decide hacerse eco de esto. Tiene un ritmo rapero, ¿no? Se puede usar en ese plano, ¿no? A mí hay cosas que me gustan mucho del rap
Y puede ser un aporte, ¿por qué no? Y bueno, a otra rama de la cultura, más allá de lo escrito, que pueda pasar. Está en manos de quien lo quiera, sin ninguna duda. Digo, se puede modificar, pero no la sustancia. No. Quizás es un poco larga, pero bueno, porque parte de ese trabajo. En la columna lo que contaba, lo que ustedes escucharon, lo que estoy contando es el proceso. Pero bueno, lo quise llevar a otro formato, para que se vea también que las formas no hacen el contenido. O sea, vos podés tener el contenido de muchas maneras y lo puedes mostrar de muchas maneras, y creo que es nuestro deber como periodistas, como comunicadores, cambiar también y mostrar de otra manera las cosas que podemos hacer cotidianamente. Porque si no perdemos a la escucha. Nosotros tenemos que adaptarnos, tenemos que estar mostrando ese tipo de cosas. Y bueno, yo trato de hacer eso. Y Traté con esto, ¿no? En nombre de todo el equipo. Muchas gracias. Te felicitamos. Muchas gracias. Y no quiero dejar pasar, obviamente la temática recae constantemente en estos días y sobre todo hoy, en la Marcha del Silencio. Y no quiero dejar pasar una señal institucional que da el Club Atlético Peñarol en esta jornada. Uno de los dos equipos grandes. Una decisión pensada, meditada y votada. ¿Y por qué hago todo esto? Porque en las últimas horas los dirigentes de Peñarol pusieron a consideración si se daba un mensaje institucional. De hecho, se puso a consideración y votación del Consejo Directivo. Hubo muchos hinchas que hicieron una movida a través de redes sociales que decía, bueno, apoyar la causa de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos no es un tema partidario, es una causa profundamente humana, ética y democrática. Son 205 compatriotas que aún permanecen desaparecidos y entre ellos también hay hinchas y socios eternos de Peñarol. La memoria, la verdad y la justicia también forman parte de la historia de nuestro pueblo y nuestras tribunas. De alguna manera, los hinchas, a través de estas publicaciones, pretendían que finalmente la directiva diera este mensaje, y de hecho fue lo que ocurrió. La cuenta de X del Club Atlético Peñarol tiene como último posteo, de hace un rato nada más, que hoy 20 de mayo levantamos alto la bandera de los derechos humanos, la que debemos defender y nos debe unir como sociedad. El Club Atlético Peñarol acompaña a las familias de los desaparecidos en su lucha inclaudicable por encontrar a sus seres queridos. Juntos podemos hacer un Uruguay unido y en paz. Es el mensaje que da institucionalmente el Club Atlético Peñarol, lo cual creo que amerita una felicitación. Yo soy hincha de Nacional. Nacional ha decidido por lo pronto no hacerlo. El año pasado, cuando los jugadores se eligieron salir de la cancha con la camiseta de apoyo, ¿no?, a madres, sí, fueron observados, fueron sancionados. Digo, de todas formas, el mensaje institucional que se dio con eso, cuando tantas veces se apoyan causas, se saluda días de determinados países, causas que muchas veces creo que no dejan de ser políticas, no partidarias, políticas, no hay una observación sobre eso. Pero sí lo hacemos con causas humanitarias. Entonces creo que el mensaje que se brinda de ahí hacia abajo es totalmente equivocado para la sociedad. De hecho, Aguada, por ejemplo, también, otro de los clubes históricos del básquetbol, que de hecho está disputando semifinales, dice 30 años marchando contra la impunidad de ayer y hoy, exigimos respuestas. ¿Dónde están? Y la Margarita con el presente también es parte de una jornada muy importante para nuestro país, que entiendo la mayoría decide que nunca, o elige que no haya nunca más esa etapa oscura en nuestro Uruguay, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho, un poco lo que yo decía acá, que esto no es un día que esté marcado en rojo en el calendario, porque no es un feriado, pero es un día de recogimiento y un día que sabemos que tenemos un compromiso
que cumplir, que es ir a la marcha, participar de la forma que se pueda. Ujú. No quiero decir que tengan que ir, porque hay gente que quizás no pueda ir, pero participar de la manera que se pueda, poniendo una margarita en el balcón de su casa, en la puerta, no sé, lo que fuera, ¿no? Sí, perdón, Yami, para redondear solamente este tema, más allá que nacional institucionalmente discrepo, rotundamente no haga este tipo de declaraciones, sí hay muchos sectores de la hinchada que hacen saber su descontento y hacen movidas, al igual que jugadores que han participado de campañas sociales como estas, ¿no? Sebastián Coates ha sido uno de ellos que siempre ha mantenido la bandera de cada 20 de mayo y las movidas de la hinchada, que también, por ejemplo, hay uno que es bolsos antifascistas que mantienen esa bandera viva, ¿no? Contra el terrorismo de Estado. Y creo que también es pertinente. El Pato también es otro de los jugadores de básquetbol que también está disputando semifinales y ha acompañado este tipo de movilizaciones. Sí, en realidad, para redondear también un poco esto, y empezamos hoy con los mensajes de los oyentes en conmemoración de esta fecha, y bueno, llegan bastantes mensajes, Antonio, sobre tu columna. Sí. Ahí decía alguien que lo podría hacer Mochi, cantante. Podría ser una opción, pero llega un mensaje que no quería dejar pasar, que dice, buenos días, son buenos porque marchamos, no olvidamos, silencio estremecedor cada año, silencio que grita y se siente. Y dicen que la columna de Antonio lo que transmite de forma poética y profunda llega y mucho. Y nos saluda Alicia de Ciudad Vieja, y siguen llegando mensajes sobre este día. Bueno. Muy bien, Antonio, muchas gracias por tu aporte. Dale. Muchas gracias a todos. Ha sido una jornada más que especial y ya sigue la mañana de La Diaria con Tincho y Mari. Hasta mañana. Nos vemos. Que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa, a la hora que suele llegar es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar, y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá, pero ¿por qué hablo yo solo y nunca te puedo escuchar? Si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores, si no sabría a qué lugar. A veces te cuido en carteles y hoy te quiero cobijar. La calle está tan peligrosa a la hora que suele llegar. Si te preparo ya una cama, no tengas que marchar, es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos y que entendés cuando una parte mía busca la alegría y la otra no sabe qué hacer. Hoy somos tus sobrevivientes, a veces te sienten volver, es preferible que te quedes, así podremos descansar, ya que los dos ahora sabemos a qué se llama soledad. Es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar, y algo de alcohol
hace milagros. Para sentir que estás acá es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos, como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores.